Bienvenidos a su canal El Gordo Octavio. Esta vez vamos a hablar de lo que es un transformador monofásico. Pero antes, por favor, suscríbase a su canal El Gordo Octavio. Denle like y también denle a la campanita para que tengamos temas como este, ¿verdad? Esta vez vamos a hablar entonces, como ya les dije, de lo que es un transformador monofásico. Un transformador monofásico o un transformador, ¿verdad? Tiene como objetivo de aumentar o disminuir la tensión en un sistema eléctrico, pero eso sí, conservando la misma potencia de entrada que a la salida. Un transformador básicamente está compuesto por un entrehierro que nosotros vemos acá, que es laminado, ¿no? Usted lo ve que es bastante macizo así, ¿no? Pero todo esto está compuesto por láminas y cada lámina tiene un barniz y son láminas milimétricas, ¿no? Son bastante delgadas. Se le echa un barniz y se van componiendo hasta formar lo que se llama, este es el núcleo de un transformador. Digamos que se utiliza algo así como esto para entonces arrollar en la parte central, uno lo mete. Claro, las dimensiones de este es mucho más grande, ¿no? Pero básicamente va aquí en el centro. Entonces de un lado tenemos el lado primario y el lado secundario. Vamos a explicarlo mejor acá. Para explicar lo que es el transformador. Tengamos entonces en cuenta entonces que el transformador lo que hace es disminuir o aumentar la tensión en uno de sus extremos, pero conservando la misma potencia. Digamos que la nomenclatura que nosotros tenemos acá eléctricamente es así, ¿no? De aquí podemos identificar que este es el lado primario, este es el lado secundario de un transformador. Los transformadores pueden ser reductores o elevadores según el caso, para lo que usted lo quiera, ¿no? Vamos a poner en el caso que este es reductor, ¿no? Vamos a poner que aquí este es 120 voltios y este es 12 voltios. Un aspecto que también deberíamos de llamar la atención, además de elevar y disminuir la tensión, y que usted mete aquí 12 voltios, tiene 120 voltios por aquí. Usted mete 120 voltios por aquí y va a obtener 12 voltios por aquí. Eso es uno de los aspectos interesantes de eso. Conservamos la misma potencia. Vamos a suponer que estamos hablando que tenemos una potencia aparente de 100 volt ampere. La misma potencia que vamos a tener en la entrada es la misma potencia que vamos a tener a la salida. Cuando usted vea esta nomenclatura H2 por acá y vea H1 y vea X2 y X1, entonces estaríamos hablando de un transformador sustractivo. ¿Por qué sustractivo? Vamos a ver, sustractivo. Vamos a ver con qué se come eso, ¿no? O qué significa. Digamos que usted aquí le metió esta cantidad aquí de voltaje. Aquí tenemos la fuente de corriente alterna. No hay transformadores, ojo, este es otro punto que quiero destacarle aquí, que no hay transformadores de corriente continua. Todos los transformadores son de corriente alterna, porque si no, los efectos de la bobina no se van a dar. Si usted coloca aquí un voltaje continuo, va a ver la bobina como un conducto y lo que va a hacer es un cortocircuito. Ahora, para que no se haga un cortocircuito y haga los efectos que usted quiere, entonces tiene que meterle corriente alterna para que funcione, ¿no? Y se induzca tensión en la bobina que está arrollada dentro del núcleo, porque lo que se está haciendo es transmitir. Vamos a suponer aquí, digamos que tenemos el entrehierro aquí, tiene la bobina aquí del primario y la bobina del secundario. Entonces, cuando nosotros metemos tensión por acá alterna, metemos tensión alterna por acá o corriente alterna por acá, se induce tensión, ¿verdad? Hay un campo electromagnético que se forma que permite que al segundo devanado, entonces se transfiera esta energía, ¿no? Se transfiera la potencia también acá o el voltaje. Entonces aquí donde, según las vueltas que tengamos, si aquí tenemos 120, entonces aquí teníamos 12 voltios, ¿no? Según las vueltas, ¿no? Porque también la cantidad de espiga, eso tiene que ver con la tensión que usted va a tener en el lado secundario y también en el lado primario. O sea, eso se calcula. Cuando hablamos que es sustractivo, quiere decir que el transformador está arrollado en su núcleo de la misma forma. O sea, usted arrolló, hizo el arrollamiento del lado primario de esta manera y el secundario de la misma manera y usted sacó sus cables.
Si usted lo hace del lado contrario, tenemos hablando de un transformador aditivo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importancia reviste esto? Bueno, cuando nosotros tenemos un transformador y usted ve esta nomenclatura de esta manera y ve que H1 y X1 están adyacentes, ¿verdad? Se ven cercanos acá. Entonces usted dice sustractivo. Y vamos a tener una onda, ¿verdad? De 120 voltios por el primario. Menos 120 voltios. Y vamos a tener esta misma onda, pero de una amplitud más baja. Acá. Vamos a tener aquí 12 voltios y menos 12 voltios. Fíjate que tenemos la misma, vamos a estar en fase. No está desfasada, está en fase. Lo único que la amplitud no es la misma. Este es 12 y esto, pero estamos en fase, pues. Con el devanado, el primario y el secundario están en fase y son sustractivos. Pero ¿qué pasa si es lo contrario? Bueno, pasaría esto. Vamos a suponer que usted agarró y entonces volvemos acá, usted arrolló de esta manera el primario y el secundario lo arrolló de la manera siguiente. Entonces tiene la nomenclatura aquí cambiada. Digamos que aquí entonces es X1 y X2. Ya no tendríamos X1, H1 y X1 de manera adyacente, sino que lo tenemos diagonal. Estaríamos hablando de un transformador aditivo. ¿Y qué pasa? Que la señal ya cambia. La señal aquí entonces sería todo lo contrario. Ya entonces hay un desfasaje, tanto el primario como el secundario, de 180 grados. Ahora la onda entonces cambió. ¿Por qué es importante esto? Imagínate que usted va a hacer de repente estos términos no los tiene claros y usted quiere poner en paralelo un transformador y el transformador es aditivo y el otro es sustractivo y entonces usted digamos que los puso en paralelo, pero las tensiones van en sentido contrario, porque digamos que si es aditivo, la tensión va en sentido contrario aquí. Fíjate la forma, ¿no? La tensión aquí va de esta manera. ¿Qué pasa si usted pone en paralelo un aditivo con un sustractivo y usted no toma en cuenta la polaridad del transformador? Bueno, usted lo que hace es un corto. Usted está uniendo X1 con X2 pensando que es X1 y X1 y X2 y X2. Entonces lo invierte y usted lo que provoca es un cortocircuito. Por eso es que es importante saber la polaridad de los transformadores. Otro aspecto importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Qué aspecto? La misma potencia que te vamos a tener en la entrada es la misma potencia que vamos a tener en la salida. Digamos que nosotros que la potencia es la misma, pero tenemos el voltaje de entrada y la corriente de entrada. Aquí tenemos entonces voltaje de salida por la corriente de salida. Voltaje de salida por la corriente de salida, entonces nos da la potencia aparente. Como ya les dije, en un transformador la misma potencia que entra es la misma potencia que sale. ¿Verdad? Eso es importantísimo también que lo sepamos, porque en un transformador las pérdidas que hay en un transformador son prácticamente despreciables. No hay, o sea, ni siquiera son tan pequeñas las pérdidas en un transformador que un transformador tiene un rendimiento de un 99,99% en algunos casos cuando el transformador está muy bien elaborado. Puede tener un rendimiento hasta de 99,90%. O sea, no hay pérdida. Por eso es que podemos decir claramente que la potencia de entrada es la misma potencia que la potencia de salida. O sea, es la máquina estática más perfecta que hay en un sistema eléctrico, un transformador. Ahora, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa para nosotros aumentar, o que cuando vemos que aquí que la tensión es muy pequeña, lo que podemos observar es que lo que usted quitó aquí en voltaje, digamos que es 12 voltios por IS, ¿verdad? Que vamos a saber cuánto es IS. Esto está multiplicando, vas a dividir 100 volamperes entre 12. ¿Cuánto sería la corriente aquí? 8.3. 8.3 amperios.
Digamos que aquí tenemos la misma potencia. Aquí tenemos el voltaje que es 120 y aquí tenemos la corriente de entrada. La I de entrada es igual a 100 entre 120. ¿Cuánto nos da? 0,8. 0,8 amperios. Fíjese, la diferencia que hay entre un extremo y otro es que por el lado de alta usted va a manejar menos corriente que por el lado de baja. Claro, usted disminuyó la tensión, tenemos la misma potencia, lo que usted que quitó en voltaje, porque usted redujo el voltaje, lo ganó en corriente. Ahora está manejando más corriente por el lado de baja, pero está conservando la misma potencia. Y eso es importante también que lo tengamos en cuenta y aquí se lo estoy poniendo más claro. Cuando usted tenga un transformador a la mano y no tenga nomenclatura, o sea, usted no sepa ni cuál es el lado de baja, ni cuál es el lado de alta, dése cuenta de qué tan gruesos son los devanados del primario y el secundario. Cuando usted ve los devanados del primario, usted no sabe cuál es el primario ni cuál es el secundario. Cuando usted ve los devanados de un lado más delgado que el otro, usted dice, bueno, los devanados delgados es el primario y los devanados gruesos es el secundario. O sea que por el lado secundario maneja más corriente y una tensión más baja. Bueno, ese es básicamente cómo funciona un transformador. Ahora, me faltó otro aspecto que es digno de destacar acá. La relación de transformación. ¿Qué es la relación de transformación? Bueno, la relación de transformación viene dada, importante que lo sepamos, N es igual al número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Esta es nuestra relación de transformación, que a su vez pudiera ser voltaje de entrada o voltaje primario entre voltaje secundario. Aquí vamos a tener la relación de transformación. ¿Queremos saber cuál es la relación de transformación aquí? Nosotros podemos decir entonces, como no sabemos el número de vueltas que hay aquí, no la conocemos, nosotros pudiéramos decir entonces que el voltaje primario es 120 voltios entre el voltaje secundario que es 12 voltios. Pudiéramos hablar de que es 10. Este es adimensionado, o sea, no tiene dimensiones. O sea, pudiéramos decir que el voltaje aquí es 10 veces menor que este voltaje. O este voltaje es 10 veces mayor que el voltaje que tenemos aquí. Para esto nos sirve la relación de transformación. ¿Entiendes? Y conocer de cuánto es el número de vueltas. Si nosotros conocemos el número de vueltas que nosotros tenemos acá, si nosotros conocemos el número de vueltas del primario, y es de tantos X vueltas, y de repente usted no sabe, bueno, quiere sacar un voltaje de 12 o quiere, pues, bueno, usted lo puede calcular sabiendo cuál es el número de vueltas del primario. Usted puede sacar la cantidad de voltaje que puede tener mediante esta formulita. Son aspectos interesantes y que, bueno, dignos de destacar. En próxima vamos a seguir hablando de lo que son los transformadores, pero vamos a hablar de los transformadores trifásicos, de los autotransformadores. Bueno, hay muchos temas de que hablar, pero recuerden, por favor, denle a la campanita, denle like y en cualquier oportunidad nos volvemos a ver.